Vamos a definir las ecuaciones diferenciales exactas. Una ecuación de primer orden con la forma m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0 es una ecuación exacta si el miembro izquierdo, es decir, la parte de m de xy por dx más n de xy por dy, es una diferencial exacta. Es decir, que existe una función u, una función potencial, tal que la derivada de u respecto de x, la derivada parcial, es igual a m de xy y la derivada parcial de u respecto de y es igual a n de xy, siendo m y n funciones continuas con derivadas parciales continuas. Como m y n son continuas, una condición necesaria y suficiente para que las ecuaciones diferenciales sean exactas es que cumplan con la siguiente simetría: que la derivada parcial de m respecto de y sea igual a la derivada parcial de n respecto de x. Como habíamos dicho antes, m es la derivada parcial de u, de una función u, respecto de x. Al derivarla ahora respecto de y, nos va a quedar lo mismo que decir que derivamos a la función u respecto de x, y, o sea, la segunda derivada mixta. Lo mismo con n. Habíamos dicho que era la derivada de la función u con respecto de y ahora al derivarlo con respecto de x, nos queda que la función u está derivada con ix. Es decir, que esta simetría que habíamos dicho antes nos queda de esta otra forma también expresado. La derivada parcial de u respecto de xy es igual a la derivada de u respecto de ix. La solución de estas ecuaciones diferenciales exactas está representada por las curvas de nivel de la superficie de función u de xy. Nuestra solución no va a ser la función u de xy, nuestra función potencial, sino sus curvas de nivel. Veamos ahora el primer ejemplo para entenderlo mejor. Supongamos la siguiente familia de curvas: x cuadrado menos 5xy más y cubo igual a k. Esta es nuestra solución a una ecuación diferencial. Lo que vamos a comprobar es que esa ecuación diferencial sea exacta. Entonces, lo que tenemos que recordar es que la solución general de las ecuaciones exactas son las curvas de nivel. Entonces, lo que tenemos que recordar es que vamos a utilizar una función auxiliar u de xy, que es la superficie de estas curvas de nivel que tenemos como solución. Entonces, tenemos u de xy, que es x cuadrado menos 5xy más y cubo. Lo que se tiene que cumplir, recuerden que es la condición necesaria y suficiente para que sean ecuaciones diferenciales exactas. Es decir, que la derivada parcial de u respecto de x y de y es igual a la derivada de u respecto de y x. O sea, las derivadas parciales mixtas son iguales. Entonces vamos a comenzar derivando
nuestra familia de curvas. Entonces vamos a comenzar derivando a u, a nuestra función auxiliar u, respecto de x y luego respecto de y. Si derivamos a u respecto de x, acá tenemos a u, nos va a quedar 2x menos 5y. Y cubo, que es constante, nos va a quedar 0. Luego vamos a derivar respecto de y. Y x cuadrado nos va a quedar constante, por lo tanto nos va a quedar 0. Nos va a quedar solamente 5x más 3y cuadrado. Luego de esto vamos a derivar respecto a y, a la primera función. ¿Por qué? Porque vamos a hallar las derivadas mixtas. Y a esta la vamos a derivar respecto de x. Cuando derivamos respecto de y, nos queda menos 5. Y cuando derivamos a esta respecto de x, nos queda también menos 5. Lo cual hace que se cumpla nuestra condición necesaria y suficiente. ¿Cómo vamos a continuar para armar nuestra ecuación diferencial exacta? Vamos a recordar la forma general que tienen estas ecuaciones. M de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Y recordamos que m de xy es la derivada parcial de u respecto de x y n de xy es la derivada parcial de u respecto de y, lo cual son dos datos que nosotros ya tenemos. Entonces solo bastaría reemplazar en nuestra forma general. Tenemos 2x menos 5y por dx más menos 5x más 3y cuadrado por dy igual 0. Y esta es nuestra ecuación diferencial asociada a la familia de curvas que teníamos al principio.